¿Qué tal? Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión, este tercer módulo eh, que iniciamos el día de hoy. No sin antes hacer un pequeño resumen del tema que desarrollamos en el módulo anterior de este curso, de este diplomado especializado denominado el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? En relación pues al marco, en aplicación al marco de la ley del servicio civil. En la sesión anterior, en el módulo 2, desarrollamos todo lo relacionado a la Secretaría Técnica. ¿Quién es el secretario técnico? ¿Cómo es la designación del secretario técnico? eh, ya que comentábamos en la sesión anterior, esta figura del secretario técnico, pues es una figura que se creó eh, con la publicación de la ley 30057. Específicamente esta figura se encuentra en el artículo 92 de la ley 30057, donde pues se señaló quiénes son las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario. Entre ellos tenemos al jefe inmediato, al jefe de recursos humanos, al titular de la entidad, al tribunal del servicio civil, y se menciona en dicho artículo que el secretario técnico será el apoyo de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario. En ese sentido, es que a partir de la publicación, de la entrada en vigencia del régimen disciplinario, es que conocemos la figura del secretario técnico, ¿no? También comentábamos en la sesión anterior que este artículo 92 fue modificado el 6 de marzo del año 2022 con la ley 31433, que modificó dicho artículo en el extremo, que en el caso de gobiernos regionales y gobiernos locales, la designación del secretario técnico se realiza mediante acuerdo de consejo regional o acuerdo de consejo municipal, según corresponda, siendo la designación por 2 años renovables una sola vez y por el mismo plazo, ¿no? En ese sentido se dio la modificatoria del artículo 92. Luego también desarrollamos cuáles son las funciones del secretario técnico, porque estas no fueron desarrolladas, consideradas en la ley 30057 ni en el reglamento de la ley, sino fueron señaladas en el numeral 8.2 de la directiva 2/2015. Pues en dicha directiva se establece cuáles son las funciones del secretario técnico, pues entre ellas, recibir las denuncias, conducir la investigación preliminar, acopiar indicios, proponer la adopción de medidas cautelares y ser el soporte jurídico de las autoridades, ¿no? Tanto las autoridades en la fase instructora como las autoridades en la fase sancionadora. En dicho numeral 8.2, también se señala que una de las funciones del secretario técnico pues es emitir el informe de precalificación. Comentamos también en la sesión anterior la figura del secretario técnico suplente, ¿no? Este secretario técnico suplente es designado cuando el secretario técnico titular es denunciado, se encuentre procesado o se encuentre inmerso en alguna de las causales de abstención. También comentamos cómo podría generarse una actividad preparatoria. Que esta puede ser por una denuncia administrativa, puede ser también por un informe de control emitido por el órgano de control institucional, puede ser porque se ha comunicado, se ha trasladado un reporte interno,
Y luego hemos visto todas las actuaciones que se pueden realizar en la investigación preliminar que está a cargo del secretario técnico, ¿no? Comentábamos pues que en realidad todas estas actuaciones que se realizan en la investigación preliminar dependería mucho del del tipo de caso que se ha comunicado. Les comentaba que yo había tenido un caso donde nos habían trasladado la agresión física de un servidor hacia otro, y como en el ambiente pues habían cámaras de seguridad, pues solicitamos la grabación de las cámaras de seguridad, ¿no? Se recabaron declaraciones testimoniales, y principalmente lo que solicitamos en todos estos tipos de denuncias, comunicaciones que se traslada a la Secretaría Técnica, pues siempre es el informe escalafón, el resumen de gajo, así lo denominan en algunas entidades, donde se señale cuáles son los datos del servidor, cuál es el cargo que tenía, a qué área se encuentra asignado, cuáles son sus funciones, que es lo principal también en esta información que vamos a recabar. En esta etapa preliminar, luego de haber recabado, de haber realizado estas actuaciones, producto de todo el resultado que obtengamos, pues el secretario técnico se encarga de emitir el informe de precalificación. Este informe de precalificación tiene una estructura que se encuentra establecida también en la Directiva 2/2015, ¿no? Básicamente debe contener la identificación del servidor, debe describir los hechos, debe de señalar cuál es la norma presuntamente jurídica vulnerada, la descripción de los hechos, fundamentar en caso el secretario técnico recomiende declarar no al lugar al trámite y por ende archivar esta investigación preliminar, debe estar debidamente fundamentada, o en todo caso debe de señalar las razones por las cuales recomienda un inicio de procedimiento administrativo disciplinario. Y si fuera este caso, si fuera lo último, pues lo que correspondería sería que en este informe se señale cuál es la posible sanción ante la presunta falta administrativa, para lo cual también se debe identificar al órgano instructor competente, ¿no? Y también si se consideraría no adoptar una medida cautelar y por ende recomendar el inicio de procedimiento administrativo disciplinario. En la sesión anterior también conversamos sobre las causales de abstención. Dichas causales las encontramos en el artículo 99 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Son 6 causales que se encuentran en dicho artículo, y el procedimiento a seguir en caso alguna de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario o el secretario técnico también se encuentre inmerso en alguna de estas causales, pues el procedimiento a seguir se encuentra en el artículo 100, en el artículo 101 y 102 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Otro de los temas que también desarrollamos fue las medidas cautelares, cuál es su finalidad, cuáles son sus requisitos, cuáles son los tipos de medidas cautelares, quién resuelve la medida cautelar, quién la solicita y cuándo caducan dichas medidas cautelares. Y finalmente, hicimos algunos comentarios en relación a la resolución de Sala Plena 10/2020, que es un precedente administrativo sobre el procedimiento para la determinación de la autoridad que debe intervenir como órgano instructor en caso exista una discrepancia con la propuesta que haya emitido pues el secretario técnico en su informe de precalificación. En esta resolución de Sala Plena pues se señalaron 5 supuestos y para cada uno de estos supuestos se estableció también
una respuesta para cada uno de ellos, ¿no? Ante cualquiera de estos supuestos que pudieran darse, ¿no? Recordemos que se toma en consideración para resolver este tipo de situaciones, todo lo relacionado a la competencia que se encuentra regulado en el artículo 93, 94 y 95 del TUE de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Listo. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tercer módulo. Este tercer módulo trata, voy a proyectar las láminas, las tenemos aquí, listo. Este tercer módulo que vamos a desarrollar el día de hoy trata sobre la fase instructiva del procedimiento administrativo disciplinario. ¿Cuándo nos referimos a la fase instructiva? Recordemos que en el módulo anterior conversamos sobre la investigación preliminar. Una vez que el secretario técnico, después de haber realizado una evaluación, considere que hay elementos de que un servidor ha cometido o habría cometido una presunta falta administrativa, pues recomienda un inicio de procedimiento administrativo disciplinario y esta recomendación se remite pues al órgano instructor competente. Cuando hace esta recomendación, el órgano instructor evidentemente revisa ese informe de precalificación y si está conforme con ese informe de precalificación, porque recordemos que justamente en la sesión anterior comentábamos si habría algún tipo de discrepancia en relación a lo que se desarrolló en la resolución de sala plena 10/2020. Si no hubiera algún tipo de discrepancia, considera lo que ha señalado, ha fundamentado el secretario técnico, emite un acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, que puede ser a través de una carta, puede ser a través de una resolución, ¿no? Lo importante es que contenga toda la estructura que el día de hoy lo vamos a revisar. Y este acto se notifica al servidor. Allí es que nos encontramos en la fase instructiva. Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, señores. Para ello, recordemos que el procedimiento administrativo disciplinario es un procedimiento administrativo sancionador, pero tiene una particularidad. Este se funda en una relación jurídica de una sujeción especial que tiene el servidor civil respecto de la administración. Y esta sujeción especial a la que nos referimos es el vínculo que une al servidor con la administración pública, y justamente por este vínculo que los une a la administración pública le permite actuar, ejercer su potestad sancionadora en relación al servidor civil. Evidentemente, esta sujeción especial a la que estamos haciendo referencia es distinta a la general, que es aquella relación, es aquel vínculo que tienen los administrados, cualquier tercero, con la administración pública, porque han presentado un trámite, porque están a la espera de una respuesta por parte de algunas entidades públicas. Entonces es distinta esa sujeción especial que lo une al servidor con la administración pública.
¿Cuál es el ámbito de aplicación del procedimiento administrativo disciplinario? Según las entidades públicas, nosotros sabemos que tenemos entidades tipo A y tipo B. Las entidades tipo A son aquellas organizaciones que cuentan con personería jurídica de derecho público, mientras que las entidades tipo B son órganos desconcentrados, son proyectos, son programas, unidades ejecutoras de una entidad tipo A, que conforme a la ley 28411 y al MOP debe de cumplir con algunos criterios. ¿Cuáles son estos? Tener competencia para contratar, para sancionar y despedir. Contar con una oficina de recursos humanos, con la que haga sus veces. Con un titular y o una alta dirección o la que haga sus veces. Y contar con resolución del titular de la entidad pública a la que pertenece, definiéndola como entidad tipo B. De ejemplo, sería el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es una entidad tipo A, el MIDIS. Y este ministerio tiene, por ejemplo, varios programas sociales que han sido definidos como entidades tipo B. ¿A qué programas me refiero? Al programa Foncodes, al programa Juntos, al programa Pensión 65, programa Jaliwarma, programa Contigo. Estos programas que han sido definidos como entidad tipo B tienen pues al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como entidad tipo A. Pero cumplen con todas estas características, estos criterios que hemos señalado. El procedimiento administrativo disciplinario, según su temporalidad, nosotros sabemos que el 4 de julio del año 2013 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 30057, la Ley del Servicio. El 13 de junio del año 2014, es decir, casi un año después, 11 meses, se publicó el reglamento, los 3 reglamentos de la Ley del Servicio Civil. Sin embargo, se hace la precisión en el reglamento que el régimen disciplinario de la ley Servir, aquel que se encuentra desarrollado del artículo 85 en adelante de la ley 30057, todavía entraría en vigencia el 14 de septiembre del año 2014, es decir, 3 meses después de la publicación del reglamento. En ese sentido, todos los hechos comunicados, todas las faltas comunicadas, a partir del 14 de septiembre del año 2014, se tramitan, se procesan según las reglas del régimen disciplinario de la ley 30057. Antes de esta fecha, todos recordaremos que los procedimientos administrativos disciplinarios se tramitaban a través de comisiones, comisión de procedimiento administrativo disciplinario. Yo recuerdo que antes de la entrada en vigencia del régimen disciplinario, antes del 14 de septiembre del año 2014, trabajaba en una comisión de procedimientos administrativos disciplinarios. Y en esta comisión de una entidad que funciona a nivel nacional y que en esta entidad habían servidores que pertenecían al régimen
del decreto legislativo 728, 276, 1057, ¿no? Cada uno de estos servidores eran procesados si cometían alguna falta administrativa disciplinaria con una directiva específica que tenía la entidad para cada uno de ellos y con su marco legal, ¿no? El decreto legislativo 728, el 276 y el 1057. Entonces lo tramitamos de esa manera. Verificamos en primer lugar, evidentemente, si había incurrido en una falta administrativa, y lo otro, que era lo trascendente para ese entonces, era verificar el régimen laboral que tenían los servidores. Y en función a ello es que se llevaba el procedimiento administrativo disciplinario. Luego, ya a partir del 14 de septiembre del año 2014, recuerdo que fue un proceso complejo al inicio, ¿no? De adaptar toda esta situación, más aún cuando a partir de esa fecha nos comunicaban presuntas irregularidades, y cambiar esa manera de cómo se procesaban a los servidores por un régimen distinto, ¿no? Ya que este régimen disciplinario regulado por la ley 30057 ha permitido establecer un solo régimen para todos, un solo régimen disciplinario para todos. Tenemos reglas sustantivas, reglas procedimentales que aplican para los servidores que pertenezcan al régimen del decreto legislativo 728, 276, el régimen 1057, CAS, y también los servidores que pertenezcan al régimen de la ley 30057. Entonces ya todos estos servidores, en caso incurran en una falta administrativa, son procesados a través del régimen disciplinario, de las reglas establecidas en la ley 30057. Esa es la diferencia. Y justamente a lo que estamos haciendo referencia, estas reglas procedimentales que se establecieron en la ley 30057 y también en el reglamento de esta ley, pues hacen una división, ¿no? Ya que dentro de las reglas procedimentales se consideran a las autoridades competentes del PAR, estas que se encuentran establecidas en el artículo 92 de la ley 30057, las etapas y fases del procedimiento administrativo, la fase instructiva y la fase sancionadora, a cargo de autoridades diferentes. Los plazos y formalidades de los actos procedimentales, por ejemplo, cuánto tiempo tiene el servidor para presentar su informe de descargo, ¿no? Que es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Cuál es el plazo que tiene el órgano instructor para emitir su informe final, son considerados como reglas procedimentales. Las reglas sobre la actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa también es una regla procedimental, así como las medidas cautelares, que es un tema que abordamos en la sesión anterior. Y como reglas sustantivas, pues tenemos a los deberes y obligaciones del servidor, los derechos que tiene el servidor, las incompatibilidades, las prohibiciones, las faltas y sanciones que son tan importantes que las vamos a ver en el quinto y sexto módulo, y los plazos de prescripción que lo conversaremos en la siguiente sesión. Entonces, como podemos apreciar, ese régimen disciplinario pues estableció reglas sustantivas y procedimentales. Ahora bien, es importante también señalar quiénes son los sujetos del procedimiento administrativo disciplinario. Y tenemos, en primer lugar, al servidor civil. El servidor civil es sujeto del procedimiento administrativo disciplinario, el que, ojo, en el ejercicio
de sus funciones incurre en conducta infractora de una falta administrativa disciplinaria. En ese sentido, se imputa, se atribuye cargos y se procesa al servidor civil en función al puesto que ocupaba o que ocupa cuando cometió la infracción y al momento en que se cometió. Señores, teniendo en consideración esta definición que hemos dado de el servidor civil como sujeto de un procedimiento administrativo disciplinario, yo quisiera que ustedes me contesten una pregunta, para lo cual pueden levantar la mano, pueden escribir su respuesta a través del chat. En la sesión anterior puse este ejemplo y hoy lo voy a volver a preguntar. Lo voy a volver a preguntar. Imaginemos que un servidor civil, vamos a llamarlo Juan Pérez, estuvo en una entidad X hasta el 31 de diciembre del año 2022. 31 de diciembre del año 2022. Hoy, 17 de noviembre del año 2023, el servidor Juan Pérez ya no está trabajando en esa entidad X porque dijimos que tuvo vínculo hasta el 31 de diciembre del año 2022. Ahora, este año, Juan Pérez se encuentra laborando en la entidad Z. Tiene vínculo con esta entidad Z. Pero ¿qué ocurre? Que la entidad X, donde trabajó Juan Pérez, advierte hoy, 17 de noviembre del año 2023, que Juan Pérez, cuando ejerció el cargo como, vamos a poner, especialista en el área de selección de recursos humanos, cometió una falta. Y como hoy lo advierten, inician un procedimiento administrativo disciplinario. La pregunta es la siguiente, señores. ¿Será posible que ahora, hoy, 17 de noviembre del año 2023, la entidad X inicie un procedimiento administrativo disciplinario a Juan Pérez, quien ya no tiene vínculo con dicha entidad porque ahora se encuentra en otra entidad? ¿Será posible que inicien procedimiento administrativo disciplinario o ya no podrán iniciarle un procedimiento administrativo disciplinario porque ya no tiene vínculo? ¿Qué opinan, señores? Quien desee intervenir puede levantar la mano, por favor, si no pueden también escribir sus respuestas. Víctor Raúl nos dice sí. Y Martín Tejada nos dice no, ya prescribió, fue en el 2017. ¿Qué opina el resto, señor? ¿Será posible que hoy, 17 de noviembre del año 2023, pueda iniciar un procedimiento administrativo disciplinario a Juan Pérez, quien tuvo vínculo con la entidad X hasta diciembre del año 2022? ¿Qué opinan? Recordemos cuál fue la definición que dimos del servidor civil, sujeto a un procedimiento administrativo disciplinario, como sujeto de un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Cuál fue el concepto que dimos? Vamos a volverlo a compartir para dar la respuesta.
el servidor civil, que es sujeto de un procedimiento administrativo disciplinario, es aquel que en el ejercicio de sus funciones, ojo, en el ejercicio de sus funciones, incurre en conducta infractora de una falta administrativa disciplinaria. En este sentido, al servidor civil que incurrió en una falta administrativa, se le atribuirá, se le imputará los cargos y será procesado en función al puesto que él ocupa o el que ocupaba en ese entonces, cuando cometió la infracción y al momento en que se cometió. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Que sí es posible iniciar un procedimiento administrativo disciplinario a Juan Pérez, hoy, ahora, en noviembre del año 2023, pese a que ya no tenga vínculo con la entidad, porque recordemos que él solamente tuvo vínculo con la entidad X hasta el 31 de diciembre del año pasado. Entonces, sí es posible, señores, justamente por esta figura, por esa definición que estamos dando del servidor civil. Martín, en la próxima sesión desarrollaremos la figura de la prescripción. No recuerdo haber dicho que los hechos eran del año 2017, no. Dije que él cometió la falta el año pasado. En todo caso, ya en la próxima sesión también vamos a definir esta figura de la prescripción, en qué consiste, ¿no? Porque si evidentemente fueran los hechos del año 2017, en efecto, ya estaría prescrito. Pero eso ya lo vamos a conversar en la siguiente sesión. No nos vamos a adelantar el día de hoy. Así que muchas gracias por su gentil respuesta. Entonces vamos a tener en cuenta esta definición del servidor civil como sujeto del procedimiento administrativo disciplinario. Ahora bien, también es importante señalar quién es considerado un ex servidor civil. Porque en muchos casos, el servidor CAS, claro que sí, Martín. Recordemos que los servidores civiles, ¿no? Somos todos, en realidad, porque representamos a las entidades públicas donde nosotros ejercemos nuestra función. Los que tenemos un vínculo con una entidad pública. Y el servidor que se encuentre bajo el decreto legislativo contratado tenga un régimen laboral y el decreto legislativo 1057 también es un servidor civil. Ahora bien, ¿quién sería considerado un ex servidor civil? ¿Podríamos decir que Juan Pérez sería un ex servidor civil o solo un servidor civil? La entidad X, cuando le inicie procedimiento administrativo disciplinario a Juan por la falta que cometió el año anterior, ¿le dará un tratamiento como servidor o como ex servidor? Pues ahora lo vamos a ver. Para que sean considerado un ex servidor, en primer lugar, ya no debe tener vínculo. En primer lugar, primera condición. Segunda condición, un ex servidor, a un ex servidor solamente se le puede considerar como tal por haber incurrido en alguna de estas faltas que se encuentran en el artículo 262 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
representar o asistir a un administrado en algún procedimiento respecto del cual tuvo algún grado de participación durante su actividad en la entidad, por haber asesorado a cualquier administrado en algún asunto que estaba pendiente de decisión durante su relación con la entidad, o por realizar cualquier contrato de modo directo o indirecto con algún administrado apersonado a un procedimiento resuelto con su participación. En realidad, en la práctica, señores, en casi todos los casos, para ser muy honesta, para ser en realidad yendo a la realidad, cómo se dan los casos en el día a día, casi todos, las comunicaciones, las denuncias, los reportes que se trasladan a las secretarías técnicas, están relacionadas a las faltas que cometieron los servidores en el ejercicio de sus funciones. No por estas situaciones muy particulares en realidad, que solamente son tres infracciones, tres faltas que es posible atribuir a un ex servidor civil, quien ya no tiene vínculo con la entidad y que haya cometido alguna de estas faltas. Solamente si fuera ese el caso, podríamos considerarlo como un ex servidor. De lo contrario, el tratamiento que se le debe dar es de servidor civil. Ahora bien, corresponde desarrollar a las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario. Y las autoridades, como lo habíamos comentado, se definen en el régimen disciplinario en función a la recomendación de la sanción que se establezca en el informe de precalificación. Tenemos cuatro tipos de sanciones: la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión sin goce de remuneraciones y la destitución. Y las autoridades se determinarán en función a las sanciones administrativas. Por ejemplo, si es una sanción de amonestación verbal, quien sanciona es el jefe inmediato. No voy a tratar el día de hoy sobre las particularidades de cada una de estas sanciones, porque eso lo vamos a tratar en el módulo que corresponde, que es el último. Pero solamente vamos a desarrollar a las autoridades del pacto. En el caso de la amonestación escrita, quien está a cargo de la fase instructora y la fase sancionadora es el jefe inmediato. Y distinto es el caso para la suspensión sin goce de remuneraciones, porque para el caso de la suspensión, quien está a cargo de la fase instructora será el jefe inmediato. Y la fase sancionadora será el jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Pero, para el caso de la destitución, ya que es la sanción más grave que existe, para el caso del régimen disciplinario, ojo, la autoridad instructora será el jefe de la Oficina de Recursos Humanos, mientras que la fase sancionadora está a cargo del titular de la entidad. ¿Quién es el titular de la entidad? Según el artículo 4 del título preliminar del reglamento de la Ley del Servicio Civil, ha señalado que el titular de la entidad
para efectos del sistema administrativo de la gestión de recursos humanos, se entiende a la máxima autoridad administrativa de una entidad pública. Agregando que en el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales, la máxima autoridad administrativa pues es el gerente general en el caso de los gobiernos regionales y el gerente municipal en el caso del gobierno local. Esta información ha sido desarrollada en este informe técnico que hemos adjuntado, hemos señalado aquí, el 513 del año 2021, emitido por la Gerencia de Políticas. Se hizo una precisión respecto al titular de la entidad. Que habían ciertas dudas al respecto. Aquí, por ejemplo, cuando conversamos sobre las autoridades de cada fase, instructora y sancionadora, se hace mención a la oficialización de la sanción, que es la formalización de la decisión de la autoridad administrativa competente de imponer una sanción o de archivarla. Esta oficialización no es un acto donde se imponga una sanción o se archive. Simplemente es un acto de comunicación, de formalización. Ahora bien, cuando conversábamos sobre las autoridades, instructoras y sancionadoras, Isabel, tú mencionaste que para el caso de la sanción de amonestación escrita, tenemos al jefe inmediato, quien asume la fase instructora y la fase sancionadora. Pero ¿cómo identificamos al jefe inmediato? Es una buena pregunta. ¿Cómo los identificamos? Pues estos se determinarán, porque ya se encuentran establecidos en los instrumentos de gestión de cada una de las entidades. ¿Cuáles son estos instrumentos de gestión? Pues el manual de organización y funciones, el reglamento de organización y funciones, el manual operativo y todos aquellos instrumentos donde se definan las funciones y las atribuciones de las entidades, de los órganos desconcentrados, proyectos, programas o unidades ejecutoras. También se han previsto las autoridades instructoras para el caso del gobierno nacional, ¿no? Donde se conforman comisiones ad hoc para investigar a funcionarios involucrados en un procedimiento administrativo disciplinario. Por ejemplo, para el caso del gobierno nacional, tenemos como órgano instructor, se conforma una comisión ad hoc donde debe encontrarse conformada por 2 funcionarios de rango equivalente y el jefe de la Oficina de Recursos Humanos, mientras que el órgano sancionador está a cargo del titular de la entidad. Para el caso de los gobiernos regionales y locales, tenemos también como órgano instructor al jefe inmediato y como órgano sancionador se conforma una comisión ad hoc donde se encuentren 2 miembros elegidos entre los directivos de la entidad de rango inmediato inferior y también al jefe o responsable de la Oficina de Recursos Humanos. Para el caso del gerente público, también se tiene en consideración, ¿no? ¿Cuál es el tipo de vínculo que tiene el gerente público? Por ejemplo, si el gerente público se encuentra asignado a una entidad y está sujeto a un régimen laboral de una entidad X, pues quien asume la potestad disciplinaria será la entidad donde el gerente público se encuentre asignado.
Pero si el gerente público está con disponibilidad remunerada o con disponibilidad sin remuneración, quien ejerce la potestad disciplinaria será servir. Eso se encuentra establecido en su decreto legislativo 1024. Y recordemos que hace un momento hemos definido a los ex servidores civiles, que son aquellos que deben de cumplir dos requisitos. En primer lugar, no tener vínculo con la entidad, y en segundo lugar, solamente son considerados como ex servidores aquellos que han incurrido en alguna de las faltas que se encuentran en el artículo 262 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Si fuera el caso, no se considera como un ex servidor, y las autoridades previstas para el caso de los ex servidores son las mismas que se han previsto para el caso de la sanción de destitución. Es decir, quien asume como órgano instructor es el jefe de la Oficina de Recursos Humanos y como órgano sancionador es el titular de la entidad. Y la sanción prevista para los ex servidores será la inhabilitación. Ahora bien, ya que hemos conversado sobre la investigación preliminar, sobre las autoridades en el procedimiento administrativo disciplinario, recordemos esta preetapa, si queremos llamarlo de esa manera, donde tenemos a las actividades preparatorias. ¿Alguien me podría, por favor, recordar quién está a cargo de las actividades preparatorias? ¿Será alguna autoridad? Si alguien desea, por favor, levantar la mano o en todo caso escribir su respuesta a través del chat, se lo agradecería. Muchísimas gracias, Waldir. ¿Quién está a cargo de las actividades preparatorias? Waldir nos dice la Secretaría Técnica. Muchas gracias, Waldir. En efecto, quien está a cargo de las actividades preparatorias es la Secretaría Técnica. De que está a cargo, como se encuentra señalado en esta lámina, de la investigación preliminar, emite su informe de precalificación, tramita su abstención en caso se encuentre en alguna de las causales de abstención, y evidentemente si recomienda un inicio de procedimiento administrativo disciplinario, esto evidentemente tiene que estar fundamentado, se tiene que señalar cuál es la norma presuntamente vulnerada, se tiene que señalar también cuál es la posible sanción a imponer, y en función a esa sanción se tiene que identificar a la autoridad competente de iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Señores, una pregunta adicional. ¿El secretario técnico será una autoridad del procedimiento administrativo disciplinario? ¿Qué nos dice el artículo 92 de la ley 30057? ¿Qué opina? ¿El secretario técnico será una autoridad del procedimiento administrativo disciplinario o no es una autoridad? ¿Qué opinan ustedes? Waldir nos dice, no, no es una autoridad, solo es apoyo. En efecto, Waldir, estás en lo correcto. Recordemos que el artículo 92, como ya lo hemos mencionado, ha establecido quiénes son las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario. Y dicho artículo crea esta figura del secretario técnico como el apoyo, como muy bien lo refiere Waldir, como el apoyo que realiza las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, tanto en la fase instructora como en la fase sancionadora.
Ahora bien, entonces, las actividades preparatorias concluyen con la emisión de este informe de precalificación que emite el secretario técnico, donde está recomendando un inicio de procedimiento administrativo y disciplinario, porque recordemos que también el secretario técnico tiene la otra posibilidad de emitir un informe, declararlo no al lugar y por lo tanto archivar preliminarmente esa denuncia, esa investigación. Pero ya estamos en el otro supuesto donde sí advierte el secretario técnico que hay elementos para recomendar un inicio de procedimiento y por lo tanto fundamenta, establece ya las partes que hemos contenido que debe contener ese informe de precalificación donde se recomienda un inicio de procedimiento y lo traslada al órgano competente, quien asume la competencia en la fase instructiva. Y aquí podríamos decir nosotros que la fase instructiva, señores, iniciará, tengo dos alternativas para ustedes, con la emisión de este acto que inicia el procedimiento administrativo disciplinario, donde se le imputa al servidor cuál es la falta que ha cometido, quién es la autoridad competente, cuál es la posible sanción que puede recibir. Es con este acto que podemos decir, ya se inició la fase instructiva o es con la notificación de este acto. ¿En qué momento podríamos decir nosotros que se inició el procedimiento administrativo disciplinario? Waldir y Martín nos dicen con la notificación. En efecto, ambos están en lo correcto. Con la notificación de este acto, nosotros podemos decir se inició el procedimiento administrativo disciplinario. Y luego ya viene lo siguiente, ¿no? Que es la emisión del informe de instrucción, la evaluación del informe de descargo, que ahora lo vamos a ir detallando. Esa lámina pues es un resumen, ¿no? De la fase instructiva, fase sancionadora, cómo concluye la fase sancionadora y ya luego viene en segunda instancia también cómo se resuelve en caso de apelación o de reconciliación. Entonces, hemos referido que este inicio de procedimiento administrativo disciplinario se da con la notificación debida de este acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario. ¿Por qué es tan importante este acto de inicio? Porque al canalizar de una manera correcta, debida, esta imputación de cargos, esta acusación que se realiza al servidor, pues evidentemente el servidor va a poder ejercer su derecho de defensa, va a poder defenderse correctamente de lo que le están atribuyendo, de esa falta que le están atribuyendo, donde se refiere que él sería presuntamente responsable por haber cometido una falta administrativa. Entonces, este acto donde se inicia el procedimiento administrativo disciplinario que se da como inicio con la notificación, evidentemente tiene que estar sustentado para que no se vulnere ninguno de los principios, ¿no? Principalmente el debido procedimiento, como lo desarrollamos en nuestra primera sesión. El artículo 107 del reglamento de la ley del servicio civil y también, ojo,
la Directiva 2-2015, que regula el régimen disciplinario. Específicamente les voy a señalar cuál es el anexo. Es el anexo D de la Directiva 2-2015. Señalan cuáles son los elementos de inicio de procedimiento, donde se señala se establece esta imputación de cargos. En primer lugar, se debe identificar al servidor civil. Se debe señalar, evidentemente, cuál es su nombre, su apellido, en qué decreto, bajo qué decreto legislativo se encuentra, tiene vínculo con la entidad, eh, en qué área, gerencia específica él se encuentra o se encontraba cuando cometió la falta. Eso es importante, señores. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir establecer de una manera adecuada a la autoridad competente. Porque de lo contrario, podríamos establecer a una autoridad, por ejemplo, ¿no? Si un servidor tiene un vínculo con una entidad y, por ejemplo, se encuentra en el área A y posteriormente postula un concurso y gana en otro cargo, a otra área, con un vínculo distinto, en un área B, y cuando nosotros conocemos los hechos, el señor ya no está en el área A, sino en el área B, pues lo que debemos de verificar es cuándo, en qué momento él cometió la falta. Si cuando estaba en el área A o en el área B, porque eso dependerá de determinar de una manera adecuada a la autoridad competente. Por eso es importante la identificación del servidor. También, otro de los elementos es la imputación de la falta. Se debe describir los hechos que configuran la falta en la que habría incurrido el servidor. ¿Cuál es la norma jurídica presuntamente vulnerada? En la quinta sesión vamos a conversar sobre los tipos de faltas que se encuentran establecidas en la ley 3005, en el régimen disciplinario en general. Porque les comentaba la vez anterior que tenemos, perdón, faltas leves, faltas graves y muy graves. Entonces vamos a hacer una diferencia entre este tipo de faltas. ¿Y cuál es la norma jurídica presuntamente vulnerada? Martín, muy buenas noches. ¿Tienes una pregunta o comentario? Sí, buenas noches. ¿Me escucha, doctora? Eh, Su audio está apagado. A ver, Sí, me escucha correctamente, ¿cierto? sí, ahora sí, correcto. Ya. Sí, una pregunta. Cuando se habla de la imputación, dos preguntas en realidad. La primera es la siguiente. Cuando se habla de la imputación de la falta, de acuerdo al artículo 107 que ha señalado, dice, se entiende que esta imputación de la falta, o sea, la falta de servidor, tiene que estar relacionado con el ejercicio de sus funciones, ¿es correcto? Eh, eh, en- Puede ser que hayan situaciones que sean difíciles de tipificar, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el caso de un servidor que trabaja en una entidad y que aparentemente asesora a un administrado, pero no en un tema de su función de él, o sea, un tema que él no haya visto directamente, pero el administrado es administrado de su institución, de su entidad. Entonces, ahí no sé si se tipificaría bien que ha cometido una falta en el de funciones, porque
la asesoría que él le brinda al administrado no está relacionado directamente con alguna función o algún tema que el funcionario ve en su entidad, pero sí es un administrado de su entidad. Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se tipificaría ahí la falta? Y el otro caso es, ¿qué pasa si el funcionario renuncia y se va al sector privado, por ejemplo, ¿no? Se va a un sector privado y cuando se hace el informe de precalificación, se determina que la sanción correspondería a una suspensión, por ejemplo, ¿no? Eh, Ahí la persona ya no está en el sector público, está en el sector privado. ¿Cómo encajaría ahí la sanción si ya no se le puede suspender esto? ¿Podría aclarar esos puntos, doctora? Muchas gracias. Claro que sí, Martín, con mucho gusto. Interesante ambas preguntas que has realizado. Y en efecto, como tú muy bien lo has referido, en algunas situaciones resulta complejo establecer cuál es la función específica, ¿no? Por ejemplo, me adelanto un poco al módulo 5, sí, donde vamos a conversar sobre las faltas. Hay una falta que se encuentra en el literal D del artículo 85, que es la falta de la negligencia en el ejercicio de las funciones. ¿Qué ocurre con esta falta? Bueno, como ya lo hemos comentado, a partir pues del 14 de septiembre del año 2014 entra en vigencia la ley 30057 y por lo tanto lo que es el régimen disciplinario, mejor dicho. El régimen disciplinario, disculpen, entra en vigencia el 14 de septiembre del año 2014. Y este artículo 85 pues establece como falta grave o muy grave la que se encuentra en el literal D del artículo 85, llamada la negligencia en el ejercicio de las funciones. Ya anteriormente, me refiero, antes del 1 de abril del año 2019, cuando nosotros tipificamos la negligencia en el ejercicio de las funciones, pues señalamos, Juan Pérez fue negligente porque no cumplió con su función X. Y por lo tanto, se considera que se inicia procedimiento, se le debe imponer tal sanción. No se hacía o sea, no existía una exigencia, no teníamos una exigencia para hacer una precisión respecto a qué función nos estamos refiriendo, que Juan Pérez la hizo de una manera negligente. Sin embargo, el 1 de abril del año 2019 se publicó en el Diario Oficial del Peruano la resolución de Sala Plena 1/2019, donde justamente hacen referencia a esta falta, a la negligencia en el desempeño de las funciones. Y es allí, o a partir de esa fecha en adelante, se exige a todas las entidades que cuando vayan a imputar la falta de negligencia en el desempeño de las funciones, ojo, la falta a la que se encuentra en el literal D del artículo 85, nosotros, o sea, las entidades, tienen que necesariamente señalar en qué instrumento de gestión, ROF, MOF, RIS, el RIT, se encuentra esta función que nosotros estamos estableciendo que Juan Pérez la ha cometido de manera negligente. Eso es a partir del 1 de abril del año 2019. Pero solo hacían referencia a esos instrumentos de gestión de la entidad. Es más, incluso también ya posteriormente, no lo dicen expresamente en la resolución de Sala Plena, pero ya posteriormente incluso se permitía también, por ejemplo, tener en consideración un documento interno, evidentemente emitido por el jefe a cargo, el jefe inmediato de este servidor, donde le había dado una función
relacionada a sus funciones, por decirlo así, puntualmente, ¿no? Usted, Juan Pérez, es responsable, por ejemplo, si fuera un servidor a cargo de selección, de remitir, ¿no? Estos legajos, estos expedientes de selección al área del archivo, por ejemplo. Entonces, también es posible considerar este memorando donde se señalaba cuál era esa función específica que se le había dado a Juan Pérez para tipificarlo como negligencia en el desempeño de las funciones. Sin embargo, como solamente nos quedamos en instrumentos de gestión emitidos por la entidad, pues faltaba en realidad, no teníamos esa posibilidad, por lo menos en una resolución de sala plena, en un precedente, para remitirnos a las normas generales, ley de contrataciones, por ejemplo, eh, las funciones del secretario técnico, que por cierto están en la directiva 8.2 de la directiva 2-2015, que ya hemos revisado en la sesión anterior. Y esto trajo como consecuencia que este año, toda esa información yo se las voy a brindar, no se preocupen, en el módulo 5, cuando veamos las faltas, se emita la resolución de sala plena 1-2023. ¿Y qué se establece en esta resolución de sala plena? Que también la negligencia en el desempeño de las funciones, esta falta, la que se encuentra en el literal D del artículo 85, pueda remitirse a una norma general, como la ley de contrataciones, como la directiva 2-2015, y un ejemplo que desarrollan en esa resolución de sala plena es justamente la figura del secretario técnico, porque estas funciones del secretario técnico no se encuentran establecidas en ningún instrumento de gestión de las entidades, sino se encuentran expresamente en el numeral 8.2 de la Directiva 2-2015. En ese sentido, señores, cuando nosotros tipifiquemos la falta de negligencia en el desempeño de las funciones, lo que se debe de verificar es que se hayan remitido, ojo, se hayan remitido a ese instrumento de gestión o, en todo caso, a esas normas generales. No es tan sencillo atribuir negligencia en el desempeño de las funciones si no se hace este ejercicio, si no se cumple con esta exigencia. ¿Por qué? Porque tanto en la resolución de sala plena 1-2019 como en la 1-2023 se señala que en caso las entidades no cumplan con esta exigencia, que evidentemente es de carácter obligatorio, ambos precedentes, se vulneraría el principio de tipicidad, el principio de legalidad que conversábamos en la primera sesión. Y por lo tanto, señores, si nosotros vulneramos el principio de tipicidad, el principio de legalidad, y yo, entidad, inicie un procedimiento administrativo disciplinario sin cumplir con estos precedentes, la pregunta es la siguiente, señores. ¿Qué principio se vulneraría además? Yo le estaría dando, yo como entidad, le estaría dando todas las herramientas para que el servidor pueda ejercer su derecho de defensa, pueda defenderse. ¿Será posible eso o se vulneraría algún principio adicional de los que ya hemos comentado? Del principio de legalidad y el principio de tipicidad. ¿Qué otro principio se vulneraría si no cumpliríamos además con estas exigencias de ambas resoluciones? Muchas gracias, Martín. Con el principio del debido procedimiento, señores. Recordemos que uno de los derechos que se encuentran incluidos dentro del principio del debido procedimiento es el derecho de defensa. Las entidades tienen que darle al servidor, tienen que otorgarle al servidor civil todas las herramientas que sean necesarias para poder ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
De lo contrario, no podrían ellos defenderse adecuadamente porque no sabrían por qué razón las entidades le imputan negligencia en el desempeño de las funciones si no les han dicho a qué función se refiere. Entonces, coincido contigo, Martín, que no existen en todos los casos, ¿no? No existen en todos los casos estas funciones específicas de repente, no para atribuir dicha falta. Y ahí viene pues la labor del secretario técnico, ¿no? Porque si tenemos una falta que es atípica, pues no podríamos evidentemente recomendar un inicio, ¿no? De procedimiento administrativo disciplinario, porque no olvidemos que la base del procedimiento administrativo disciplinario son los principios que no podemos vulnerar. Eso es en relación a tu primera pregunta, estimado Martín. En relación a tu segunda pregunta, sobre este servidor que primero se encuentra en el sector eh, público, luego renuncia y va al sector privado. Tu pregunta es interesante porque me dices, ya Isabel, lo encuentran responsable, lo sancionan. ¿Y cómo se ejecuta esa sanción? ¿Se podrá ejecutar? No, no, señores, no se puede ejecutar. Porque ya el servidor que se encuentra en otro ámbito, y me voy a adelantar cuando veamos las sanciones en la última sesión, no podrán ejecutarse. Porque ya la entidad ya no tiene vínculo con la entidad. Esa sería la respuesta, estimado Martín. Listo. Vamos a continuar entonces con... sí, Martín, ¿tienes otra pregunta o comentario? Te escuchamos. Sí, y la sanción fuera grave para una inhabilitación, esa sí se podría ejecutar, ¿no? ¿Es cierto? Estás en lo correcto, Martín. Si fuera una suspensión sin goce de remuneraciones, efectivamente no podría cumplir su ejecución. Ojo, sí se inscriben, ¿no? Se inscriben en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Esa sí se escribe. Claro, pero evidentemente si ya se traslada al sector privado, pues no tendría ningún efecto la suspensión, ¿no? Pero en el caso de la destitución, les adelanto que esta, al ser la sanción más grave, la sanción de destitución funciona de esta manera. Es una sanción principal, la destitución, ¿no? Pero esta sanción tiene una sanción accesoria, que es la sanción de inhabilitación. Y esta inhabilitación, ojo, producto de una, disculpen, hay un par de micrófonos encendidos, les pido que por favor lo apaguen, muchas gracias. Vamos a silenciarlo si no. Listo. Aquí también vamos a silenciarlo. Ya, ahora sí, disculpen. Les comentaba, la sanción de destitución es una sanción principal. Y esta sanción tiene a su vez una sanción accesoria. ¿Cuál es la sanción accesoria? La sanción de inhabilitación. Es decir, si un servidor es sancionado con la destitución y posteriormente tienen que transcurrir un plazo, ¿no? Por el tema de la apelación, y eso ya lo vamos a ver más adelante con más detenimiento, pero solamente les voy adelantando. Si ya ha pasado el plazo, ha transcurrido los 15 días hábiles y, por ejemplo, imaginemos que el servidor no apeló. Si no apeló, la entidad tiene que inscribir esta sanción de inhabilitación en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. ¿Y por cuánto tiempo, Isabel, por cuánto tiempo este servidor será inhabilitado?
por 5 años, señores. 5 años. Es la sanción más grave, evidentemente, que existe en el régimen disciplinario. Listo. Martín, te Sí, escuchamos. disculpe, una preguntita más. ¿Es correcto que cuando ya ha iniciado el disciplinario, el procedimiento, el servidor no puede renunciar a la entidad? Tiene algunos impedimentos, pero no aplica para todos los casos. Por ejemplo, cuando se adopta una medida cautelar, solamente para esos casos, el servidor no puede ni salir de vacaciones, ni renunciar. Pero para los otros casos, sí, sí. Por eso te decía, solamente para este caso particular de las medidas cautelares. Para los otros casos, no hay ningún impedimento para ello. Vamos a continuar ahora sí con los elementos del acto inicio. Otro de los elementos que se debe de considerar en este acto de inicio es la medida cautelar, en caso corresponda. Si es un caso grave, ya hemos conversado en la sesión anterior en qué consiste la medida cautelar. Recordemos que es una medida excepcional que debe cumplir con ciertos requisitos para adoptar. Se debe señalar cuál es la sanción que corresponde a la falta imputada, cuál es el plazo que tiene el servidor para presentar su descargo, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones que tiene el servidor en el trámite del procedimiento, cuáles son los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento, quién es la autoridad competente para recibir los descargos y cuál es el plazo que tiene el servidor para presentar sus descargos. Aquí una pregunta, señores, para ustedes. ¿Cuál será el plazo que tiene el servidor para presentar su informe de descargo? ¿Cuál será el plazo? ¿Cuánto tiempo tendrá el servidor para presentar su informe de descargo? ¿Qué opinan, señores? ¿Cuál será el plazo que tiene el servidor para presentar su informe de descargo? Ajá, correcto. El plazo que tiene el servidor para presentar su informe de descargo es el plazo de 5 días hábiles. Ahora bien, ¿qué ocurre si el servidor no puede presentarlo en 5 días hábiles? Imaginemos que me inician procedimiento, yo ya no estoy trabajando en la entidad, de repente estoy en otra entidad y pues no cuento con esa información que me resulta necesaria para ejercer mi derecho de defensa. ¿Puedo solicitar un plazo adicional? Claro que sí, puedo solicitar. Solicito un plazo adicional. Este pedido es evaluado por la autoridad competente a cargo de la fase instructora y tiene un plazo de 3 días para contestarme, ¿no? Si está de acuerdo o no en otorgarme este plazo adicional. En caso no conteste, se entiende que se ha dado una renovación automática por el mismo plazo que se me otorgó inicialmente, 5 días. Se da una renovación automática. Ahora bien, respecto al inicio de procedimiento administrativo disciplinario, ¿cuáles han sido las principales causas de nulidad del inicio del procedimiento administrativo disciplinario de acuerdo al Tribunal del Servicio Civil? Una de las causas, por ejemplo, consiste en imputar una infracción de una norma que no es aplicable al servidor civil.
Otra de las causas es sancionar sin acto de inicio. Sancionar por infracciones que no han sido incluidas en el acto de inicio. E iniciar un procedimiento administrativo disciplinario sin el informe de precalificación emitido por el secretario técnico. Yo les comento que en el año 2016, cuando revisaba en ese entonces, porque ahora todavía lo sigo haciendo constantemente, las resoluciones del tribunal, ya empecé a revisar las resoluciones del tribunal para ver la casuística en realidad, ¿no? ¿Por qué razón se declaraban nulas algunas sanciones y por qué también algunos actos de inicio? Y había un programa social, el programa FUNCOL, que había sancionado a diferentes servidores de la entidad, pero este acto de sanción, esta resolución de sanción, si bien es cierto, tenía un acto de inicio, una resolución de inicio, no existían, no se habían emitido los informes de precalificación porque no existía una secretaría técnica en el año 2016. Posteriormente ya crearon su secretaría técnica, ¿no? Pero sí hay situaciones reales como las que les comento, ¿no? Entidades como estas que sancionaban sin que se contara con un secretario técnico y por lo tanto no había sido emitido el informe de precalificación emitido por quien corresponde, que es el secretario técnico. Entonces, esta es una de las principales causas por las cuales se declara la nulidad del inicio de procedimiento administrativo disciplinario. Por lo tanto, el Tribunal del Servicio Civil resalta que las entidades deben necesariamente imputar al impugnante alguna de las faltas previstas en la norma con rango de ley o en el reglamento de la ley. No basta con hacer referencia únicamente al incumplimiento de la función prevista en algún instrumento de gestión o norma interna de la entidad. Y la tipificación de las faltas debe ser prevista de manera expresa por norma con rango de ley. ¿Quién asume la competencia para iniciar? Evidentemente la autoridad competente. ¿Quién determina esa autoridad competente? Pues el secretario técnico en su informe de precalificación. Una vez que emite el secretario técnico ese informe de precalificación donde ha considerado recomendar un inicio de procedimiento administrativo y disciplinario, pues la autoridad, si considera que, o sea, si está de acuerdo con ese informe de precalificación, emite su acto de inicio de procedimiento, con lo cual se notifica, y ya con esto podríamos decir que se da por iniciada la fase instructiva. Una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario, el servidor, inmerso en un procedimiento administrativo disciplinario, tiene acceso al expediente, a la documentación que se produzca en esta fase. El órgano instructor competente está obligado a admitir las pruebas propuestas por los imputados y si las rechaza debe de motivarlas. Debe de prevalecer el impulso de oficio de la autoridad instructora sin perjuicio que el administrado desee actuar pruebas. Y el informe del órgano instructor concluirá con la emisión del informe final que lo remite al órgano sancionador competente también. El órgano instructor puede disponer la actuación de medios probatorios, porque también se puede realizar ello en la fase instructora, para lo cual solicitará el apoyo del secretario técnico.
Rige en esa fase el principio de impulso de oficio y se aplica a todas las normas, todas las disposiciones en relación a la instrucción del procedimiento según el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. En esta fase, la autoridad instructora también puede disponer la acumulación de los procedimientos administrativos que guardan relación según las reglas del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Todo ello con la finalidad, pues, de simplificar y otorgar celeridad y eficacia a los procedimientos administrativos. ¿Cuáles son los requisitos de los medios probatorios que se dan en esa fase? Pues la pertinencia, ¿no? Que la prueba guarde relación directa o indirecta con los hechos objetos del proceso, la utilidad o relevancia, ¿no? Que implique un probable aporte para el esclarecimiento del objeto del proceso, la oportunidad que sean ofrecidos en la etapa correspondiente del procedimiento y la licitud, ¿no? Que es otro de los requisitos de los medios probatorios. ¿Cuándo se rechazan los medios probatorios? Cuando no son útiles. Cuando no están destinados a acreditar hechos contrarios a una presunción de derecho absoluto, no controvertidos, imposibles, notorios o de pública evidencia. En este tipo de situaciones, estos medios probatorios pueden ser rechazados por la autoridad instructora. Aquí hay una pregunta para ustedes, ¿no? La obtención de un audio sin que las partes involucradas en el mismo supiesen que han sido grabados pueden constituir un medio probatorio en un procedimiento administrativo disciplinario. Para ello, les compartimos este informe técnico, el 897 del 2017, emitido por la Gerencia de Políticas respecto a la licitud de los medios probatorios. ¿Y qué se señala en dicho informe técnico? Que la ilegalidad de la prueba puede no considerarse cuando se trate de proteger fines constitucionalmente superiores a los afectados por tal valoración. Las grabaciones o escuchas secretas deberán considerar prueba lícitas y válidas siempre que cumplan con eso. Al menos uno de los interlocutores grabados que intervienen en la conversación tengan conocimiento de la grabación y que el contenido utilizable de la conversación no pertenezca al ámbito privado o íntimo de los interlocutores grabados, lo cual no sucederá cuando ella esté referida a la comisión de hechos punibles, cuya persecución sea de carácter público. Entonces ya sabemos qué es lo que se señala en este informe técnico del año 2017. Martín, te escuchamos. Sí, doctora. Eso aplica, se entiende que aplica también a los videos, ¿no? No solamente a las grabaciones de audio, también aplica el mismo concepto a un video. Claro, pero O debe de cumplir con estos requisitos, ¿no? Y en sea, realidad, pues esto fue desarrollado también en esta resolución emitida por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia en un expediente particular, ¿no? Entonces es ahí donde se ha desarrollado todo lo relacionado a la licitud de los medios probatorios. ya, pero eso lo ha tomado, digamos, servir para los procedimientos administrativos disciplinarios. O sea, Correcto. Ese ha sido tendría, el sustento. ya, ok, tendría que ser, dice, tendría que cumplir esos dos requisitos o al menos uno de ellos. No, los dos requisitos. Ya, ya, ok, ok, ok. Sí, O sea, estimado, los dos requisitos. si le graban a alguien un video, tendría que, las personas grabadas tendrían que saber por lo menos uno que tiene que tener conocimiento, ¿no? Uno. Ok.
uno de los interlocutores grabados interviene, no es que tenga conocimiento, interviene en esta conversación No, y pero que este contenido, en el caso de una grabación, en el caso de una grabación, por decir, se graban a dos personas, un ujú, tercero graba a dos personas, y estas dos personas no desconocen que los están grabando claro, por ese tercero. O sea, eso sería una prueba ilícita, ¿no? claro, porque ahí no es, aquí estamos hablando de que uno de los que está involucrado está siendo grabado, uno de ellos, no un tercero. Ah, ok, correcto. Sí, Gracias. estimado. Entonces sí hay que tener bastante, hay que tomar con pinzas en realidad en los medios probatorios para que después estos no sean rechazados u observados por el administrado en realidad, ¿no? Hemos conversado sobre la fase instructora, las autoridades competentes, cómo se inicia, cuáles son los elementos de inicio que debe contener la fase instructora, cuáles son el procedimiento en sí, ¿no? En relación a al plazo que tiene el servidor para presentar su informe de descargo. Y en el año 2020 se emitió una resolución de sala plena que es la 11/2020, que es un precedente administrativo también sobre la coherencia o correlación entre la imputación realizada en la instauración del procedimiento administrativo y disciplinario y la sanción como garantía del derecho de defensa de los servidores públicos. Hace un momento conversábamos cuáles eran las causales de nulidad y justamente una de esas causales de nulidad del Tribunal del Servicio Civil es esta. En mérito a ello, esto motivó la publicación de esta resolución de sala plena. ¿Y qué se le pidió y qué se mencionó en dicha resolución? Que cuando se imputa a un servidor ciertas faltas y por lo tanto la vulneración de determinadas normas, estas deben de señalarse tanto en el acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario y en caso se haya probado su responsabilidad en relación a esa imputación que se hizo en un primer momento en el acto de inicio, pues se tiene que mantener en la fase sancionadora, porque no es posible, por ejemplo, en el acto de inicio, a mí me inicien un procedimiento administrativo y disciplinario y me señalen, por ejemplo, tu servidora has cometido la falta de, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la falta de negligencia en el desempeño de las funciones. Pero ya en el camino nos hemos dado cuenta que no solamente ya en la fase sancionadora me dice eso, ¿no? Ya en el camino, cuando hemos concluido la fase instructora y ya hemos hecho una valoración en la fase sancionadora, hemos verificado de que no solamente has cometido la falta de negligencia en el desempeño de las funciones, sino también, por ejemplo, has incurrido en inasistencias injustificadas, por poner un ejemplo, en inasistencias injustificadas. Y por lo tanto, ya en la fase sancionadora, te sancionamos por haber sido negligente y por haber incurrido en inasistencias injustificadas. ¿Qué se estaría vulnerando? ¿Qué principios se estarían vulnerando si ocurriera eso? Principios de coherencia, correlación entre la acusación que me hacen en un primer momento en el acto de inicio y la sentencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese acto que concluye, este acto que me sanciona. Y todo ello
¿Qué conllevaría? ¿A qué conllevaría? ¿Qué vulneración de qué principio que hace un momento me contestaron vulneraría? El principio del debido procedimiento, porque la entidad no me estaría dando a mí, como servidora, las herramientas para defenderme por la falta de inasistencias injustificadas, porque a mí en un primer momento solamente me dijeron, Isabel, tú te vamos a iniciar un procedimiento administrativo disciplinario por haber sido negligente en el desempeño de tus funciones. Pero en ningún momento yo he tomado conocimiento que también me están sancionando por inasistencias injustificadas. Entonces, ¿qué se refiere? ¿A qué se señala en esta resolución de sala plena? Que el tribunal considera que se vulnera el derecho de defensa del servidor en los siguientes supuestos. Cuando se inicia el procedimiento administrativo disciplinario, atribuyéndose un hecho y se sanciona por otro distinto. Cuando se inicia el procedimiento administrativo disciplinario, atribuyéndose un hecho y se sanciona añadiéndose a tal hecho otros que no fueron imputados en el acto de inicio. Cuando se inicia el PAD, atribuyéndose una falta y se sanciona por otra falta. Cuando se inicia el PAD, atribuyéndose una falta y se sanciona añadiéndose a tal falta otras que no fueran iniciadas que no fueron imputadas en el acto de inicio. Cuando se inicia el procedimiento, cuando se inicia el PAD y se sanciona al servidor atribuyéndose una determinada falta sin precisarse el hecho y la norma incumplida. Es decir, no se precisa de forma clara y expresa todos los elementos de imputación. Vulneración del principio de tipicidad. Recordemos cuáles son los elementos del principio de tipicidad. Uno de ellos será la claridad de la imputación. Entonces aquí apreciamos en qué supuestos el tribunal considera que se vulnera el debido procedimiento, se vulnera el derecho de defensa del servidor. Y hace una distinción en cuanto a los hechos y en cuanto a las faltas. ¿Qué refiere en cuanto a los hechos? Que en caso de descubrirse, ojo, porque también puede darse dentro del procedimiento administrativo disciplinario, no decimos que no es posible, porque sí puede darse esta situación. En caso de descubrirse otro hecho relacionado con el hecho inicialmente imputado al servidor y el mismo agrave la sanción propuesta inicialmente, porque recordemos que toda esta imputación no se recomienda en el informe de precalificación y no agrave la sanción propuesta, corresponderá que se comunique al servidor tal circunstancia, ampliando los cargos imputados en el acto de inicio, con la finalidad que ejerza su derecho de defensa. B. En caso de descubrirse otro hecho relacionado con el hecho inicialmente imputado, pero que el mismo agrave la sanción propuesta, pues aquí sí corresponderá que se declare la nulidad de este acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario y que se disponga un nuevo inicio. ¿Por qué? Porque las autoridades van a cambiar, señores. Recordemos que para el caso de la suspensión tenemos al jefe inmediato como órgano instructor y al jefe de recursos humanos como órgano sancionador. Pero como en el segundo supuesto en cuanto a los hechos, si la sanción se agrava y, por ejemplo, correspondería a una destitución, las autoridades son distintas. Quien está a cargo de la fase instructora será el jefe de recursos humanos y el titular de la entidad estará a cargo de la fase sancionadora. Es por eso que se debe declarar la nulidad de este acto de inicio. Y en caso de descubrirse un nuevo hecho pasible de imputación, corresponderá que se inicie otro PAD.
En cuanto a las faltas, en caso de considerarse que se debe variar la calificación de la falta, que en un primer momento se imputó, sin que llegue a agravarse el tipo de sanción, corresponderá que se comunique al servidor la variación de la calificación jurídica de la falta para que ejerza su derecho de defensa. En caso de considerarse que se debe variar la calificación jurídica de la falta inicialmente atribuida, y por lo tanto también se agrave el tipo de sanción, corresponderá que se declare la nulidad de ese acto que se inició y se vuelva a disponer el inicio con las autoridades competentes. Entonces, se debe tener en cuenta todos estos supuestos, según la resolución de Sala Plena 11/2020. Finalmente, debe tenerse en cuenta que los vicios de nulidad que se presentan en los PATS traen como consecuencia no solamente la determinación de responsabilidades, evidentemente, de las autoridades competentes, sino también pues el retraso. Esto podría generar de alguna manera que pueda darse la figura de la prescripción y es lo que se debe evitar, ¿no? Por lo tanto, es que se exhorta a las entidades que al momento de emitir este informe de precalificación a cargo del secretario técnico se haga una valoración en cuanto a todos los hechos que se tengan, ¿no? Para no incurrir en nulidades, en retrotraer el procedimiento, para volver a iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Eso es lo que quería comentarles el día de hoy con este tema que nos ha correspondido abordar el día de hoy, que es la fase instructora. Quisiera, por favor, saber si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor. Tenemos algunos minutos para que ustedes puedan realizar algunas preguntas respecto al tema que hemos abordado el día de hoy. Martín, te escuchamos. Sí, doctora. Mi pregunta no va relativamente sobre algún tema que ha estado clarísimo la exposición de hoy día, sino en el sentido de que eh, esta tercera clase usted la va a colgar en el aula virtual, porque yo no he tenido acceso a la segunda, no sé por qué motivo, no sé si habrá colgado la segunda, porque la segunda no puedo verla en mi aula virtual. Quería preguntar si la había colgado ya y esta la va a colgar también. No te preocupes, Martín, gracias de todas maneras por tu inquietud. Entiendo que las clases, todo el material está colgado en el aula virtual. En todo caso, voy a hacer las coordinaciones de todas maneras para que ellos se den, ¿no? Para que todos tengan acceso al material, ya que ya que el material que otorgamos nosotros es en función a cada uno de los módulos que venimos desarrollando, ¿no? Y ahí damos datos muy importantes como informes técnicos, como resoluciones de sala plena, que evidentemente hacen que la sesión se vuelva mucho más beneficiosa para todos. Así que no te preocupes, Martín, de todas maneras yo voy a hacer la consulta porque entiendo que sí están colgadas en el aula virtual, pero ahora terminando la sesión vamos a hacer la coordinación. Miguel, muy buenas noches. ¿Tienes una pregunta o comentario? Sí, buenas noches. Bueno, para fortalecer de alguna u otra manera lo que mi compañero antes te dio, que sí, el material, por favor, en el aula virtual o en el grupo de WhatsApp, por favor. Y una de mis grandes preguntas es también que el secretario técnico ha tenido, por ejemplo, ha elaborado un informe de precalificación en cuestiones donde él solito se contradice. En un ítem señala que merece una suspensión y bueno, espero que sea por error. Y en otro ítem señala a la vez que amerita una destitución. Entonces, mi interrogante es, ya lo mencionó que se puede suspender hasta 5 años. ¿Qué causal debe de pasar para llegar que el servidor público llegue a una destitución? Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es cuestiones de que
ya estableció bien claro los plazos para que pueda contestar su informe. Cuando se le notifica al servidor público son 5 días hábiles. Y en el supuesto caso de que haya una negligencia del servidor, que no quiera contestar, que ya no esté trabajando en la institución pública, ni tampoco quiera contestar a ese procedimiento administrativo, ¿cómo se califica o cuál es el procedimiento que tiene que proseguir el órgano? ¿Cómo se llama? El órgano que lo va a iniciar el proceso disciplinario. Gracias. A ti, Miguel, muchas gracias por tus preguntas. En relación a la primera pregunta, el artículo 85 ha establecido cuáles son las faltas graves y muy graves que pueden tener como consecuencia la sanción de destitución o también de suspensión sin goce de remuneraciones. Entonces, para determinar que una sanción amerite que una falta amerite la sanción de destitución, necesariamente, estimado, tenemos que hacer toda una valoración de los criterios de graduación que se encuentran en el artículo 87 de la ley 30057. Una vez que la autoridad sancionadora, a cargo de la fase sancionadora, haga una valoración en función a la falta cometida, porque, ojo, recordemos que de acuerdo al principio de proporcionalidad, que lo vimos en la primera sesión, cuando tratamos el tema de los principios del PAS aplicables en el PAD, efectivamente, ¿no? Tenemos que, en mérito a ese principio, la sanción que se imponga tiene que ser proporcional a la falta cometida. Y esta valoración solamente la realizará la autoridad sancionadora competente una vez que analice cuáles son estos criterios de graduación de la sanción. En relación a tu segunda pregunta, estimado Miguel, el servidor efectivamente tiene el plazo de 5 días hábiles para presentar su informe de descargo, plazo que podría pedir que se prorrogue, ¿no? Se les puede dar 5 días adicionales más. Y si el servidor no presenta su informe de descargo, la autoridad instructora, con el informe de descargo o sin el informe de descargo, emite su informe final. Lo emite y lo dirige al órgano sancionador competente. Hace una valoración de repente de las actuaciones que ha realizado en esta fase instructora, y así tenga el descargo o no, igual emite una opinión, una recomendación y lo remite al órgano sancionador competente. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? Martín, te escuchamos. Sí, doctora. Hemos visto en la clase de hoy día que el procedimiento inicia con la notificación del informe de precalificación, ¿correcto? Esta notificación, quería ver ese detalle. ¿Es correcto que se tiene que dar en el domicilio RENIEC de la persona que se le va a iniciar el procedimiento? Porque hay casos en que al procesado o al funcionario se le entrega inclusive hasta la mano en el centro de labores, ¿no? Pero entiendo que debe ser en su domicilio RENIEC. Y si es así, vamos a suponer en un caso extremo que el notificado o el funcionario tenga pues una dirección RENIEC en un pueblito en la frontera, en las 3 fronteras entre Brasil, Colombia y Perú, a 10, a 10 días en Pequepeque, por decirlo, por los ríos amazónicos. O sea, van a tener que ir hasta ese lugar a notificarlo, ¿es correcto? Si no, no se consideraría bien notificado, ¿no, doctora? Estimado Martín, en realidad la notificación es un tema sensible, es un tema importante dentro del procedimiento administrativo disciplinario, y las reglas que aplicamos en el régimen disciplinario en cuanto a la notificación son las reglas que están previstas en el artículo 21 del
TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. En este artículo 21 se establecen los supuestos para notificar, porque en efecto, ¿no? Si notificamos a un servidor que tiene vínculo con la entidad, evidentemente el servidor ha señalado un domicilio al momento de iniciar su vínculo con la entidad, y en ese domicilio tendrá que ser notificado, porque recordemos que también hay muchos servidores que de repente por esa cuestión laboral, ¿no? Justamente porque ingresan a una entidad específica, alquilan de repente una habitación, un espacio, un domicilio, un lugar donde estar de repente cerca a la entidad, y ese domicilio es declarado en la entidad una vez que inicia pues su vínculo, ¿no? Entonces es allí donde debe ser notificado, ¿no? Para lo cual también hay supuestos, ¿no? Cuando van a notificar, no lo quieren recibir, cuando van la primera vez y no encuentran a nadie, pues seguimos todo el procedimiento que tenemos que se encuentra establecido en el artículo 21 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Muchas gracias, Martín, por tu pregunta. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? ¿No? Entiendo que no. En todo caso, en relación al comentario de Martín y de Miguel respecto a las láminas, al material, no se preocupen que voy a hacer ahora las coordinaciones respectivas para que sean colgados oportunamente. Muchísimas gracias por su atención, por su participación. Agradezco mucho ese interés que muestran ustedes en cada una de las sesiones, y nos estamos viendo el próximo viernes para desarrollar nuestro cuarto módulo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos.